noches. Hoy vamos a dedicar el programa al análisis del polémico proyecto de ley que crea las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, ZIDRES, una iniciativa que el gobierno presentó hace unas semanas y que ha recibido el rechazo de sectores políticos y sociales y de la prestigiosa ONG internacional Oxfam. Ellos consideran que ese proyecto está hecho a la medida de empresarios que en forma ilegal o mediante argucias jurídicas se hicieron a grandes extensiones de tierras baldías que originalmente habían sido adjudicadas a colonos y campesinos en el marco de la reforma agraria. Y aunque el término baldío no aparece en el texto del proyecto, sin duda este proyecto tiene que ver con esas tierras. En otras palabras, el objetivo es modificar el régimen de baldíos eliminando las restricciones que establece la ley 160 de 1994. Voy a ponerlos un poco en antecedentes para poder tener el contexto de la discusión que vamos a llevar a cabo. Este proyecto recuerda uno similar que fue presentado en noviembre de 2011 por el entonces ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, que debió retirarlo a solo 48 horas de haberlo presentado por orden presidencial, pues la oleada de críticas era que el proyecto buscaba legalizar situaciones ilegales. Estaba aún fresco el escándalo por la concentración de baldíos que meses antes habían destapado, entre otros, los congresistas del Polo Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias, que mostraban cómo, mediante la creación de sociedades ficticias, grandes empresas habían concentrado tierras baldías que por ley solo podían adjudicarse a colonos o campesinos titulares de unidades agrícolas familiares. El escándalo, si ustedes bien recuerdan, puso en la picota a varias empresas, entre ellas a Riopaglia Castilla, a Mónica Semillas, Corficolombia, la multinacional Cargill y Polygrow, y además obligó a renunciar al entonces embajador en los Estados Unidos, Carlos Urrutia, cuya firma de abogados había asesorado a una de esas empresas, y también llevó entonces al entonces ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, a decir y a reconocer que había cosas, esas adquisiciones habían sido poco jurídicas, mejor dicho, un chicharrón, fueron las palabras del ministro, al que había que buscarle una solución pronta. Las adjudicaciones de baldíos se suspendieron entonces, la Fiscalía abrió investigaciones y los resultados de poco o nada sabemos. Pero el debate vuelve hoy al primer plano y pone de manifiesto serias contradicciones del gobierno Santos, que por un lado tiene la ley de víctimas y de restitución de tierras y un acuerdo parcial sobre desarrollo agrario integral firmado en la mesa de negociaciones de La Habana, y por otro lado impulsa una ley que muchos consideran que legaliza la apropiación y acumulación indebida de tierras. Muchas son las preguntas alrededor de este polémico proyecto y en general de qué está pasando y qué va a pasar con el agro. ¿Cómo resolver el chicharrón de los baldíos? Si tiene o no futuro la ley que crea las zonas de desarrollo, las ZIDRES, las de desarrollo empresarial. Si es realmente en la altillanura donde los baldíos deben ser usados para darles acceso a las tierras a los campesinos. Para aportarnos elementos de análisis y claves para el debate sobre este proyecto de ley y sobre el modelo agrario que permita hacer compatibles los grandes proyectos agroindustriales y la economía campesina, hemos invitado esta noche, en primer lugar, al viceministro de Agricultura, el doctor Aníbal Fernández de Soto. Le agradecemos que esté presente porque a veces es difícil tener a representantes del gobierno en esta mesa y siempre lo intentamos. Está también con nosotros el doctor Jaime Forero, economista de la Universidad de los Andes, profesor de estudios ambientales y rurales de la Javeriana y consultor de la FAO y del Banco Mundial. Tenemos al doctor Alejandro Reyes, que nos ha acompañado en varias oportunidades al programa, abogado, sociólogo, investigador, experto en tierras, asesor del Ministerio de Agricultura y de la Mesa de La Habana. Y a la doctora Aida Pesquera, directora en Colombia de Oxfam, la ONG internacional dedicada a la cooperación para el desarrollo y contra la pobreza y la desigualdad, y como todas las noches al periodista y escritor Antonio Caballero. Hecha la introducción un poco larga pero necesaria y hecha la presentación de nuestros panelistas, la primera pregunta que quisiera hacerles es
o no pregunta, la primera propuesta que quisiera hacerles es que cada uno me dé una impresión breve sobre este proyecto de ley que está cursando en el Congreso y si tiene algún sentido y cómo lo ven y si le ven futuro. Doctor Forero. Yo le doy la palabra a Ida, porque tú como representante de OFAN, directora de OFAN en Colombia, es la que tiene los puntos de vista críticos al proyecto. Yo creo que es un buen inicio comenzar por ahí. Bueno, ¿te parece? gracias. Primero Claro que las sí. mujeres, está bien. No, de ninguna manera. Eso es machismo. Perfecto. Primero el conocimiento, entonces. Exacto. No, miren, lo que nosotros hemos podido investigar junto con varias organizaciones campesinas y agrarias en el país es que este proyecto de ley en realidad permitiría privatizar el uso de los baldíos, no necesariamente la propiedad, pero sí su uso. No está exclusivamente orientado a la altillanura, está orientado a cualquier zona del país donde haya dificultades de acceso a vías, donde haya habido históricamente falta de inversión pública y por lo tanto sean zonas de difícil acceso y de difícil comercialización, y funcionaría así. La UPRA, el viceministro nos lo puede detallar con más precisión. Después vamos a preguntar sobre esos temas concretos. Entonces sería, la UPRA determina cuáles son los productos o los cultivos, digamos, que serían más apropiados para una determinada zona del país. Y una vez que determina eso, propone que los pequeños campesinos que estén en ese lugar se asocien con empresarios para poder acceder a recursos públicos y poder cultivar lo que allá se decidió. Eso tiene varios problemas. En primer lugar, hay uno de los artículos del proyecto de ley que establece que esos empresarios podrán recibir o comprar baldíos por el tamaño que sea necesario para ese proyecto. Eso significa que puede ser más de una UAF. La UAF es la unidad de medida que se estableció para determinar qué es la cantidad de tierra. Unidad agrícola familiar. Correcto, que es necesaria para que un pequeño productor pueda vivir de manera digna, digamos. Entonces, en este proyecto de ley se establece que se puede ir más allá de la UAF, puesto que se puede acumular tierra para usarla y producir hasta el tamaño que sea necesario para el proyecto. Esa es una dificultad, es un riesgo. Y ese es el riesgo que le ve usted. Eso es uno, pero además en las zonas donde la UPRA determinara que se deberían cultivar determinados productos, allí hay campesinos, digamos la altillanura, allí ya hay campesinos que están produciendo, que podrían no querer asociarse porque tienen ya su proyecto productivo, porque están cultivando agroecología, lo que sea que estén cultivando. En ese caso la UPRA podría decidir que son improductivos y por lo tanto estar sujetos a expropiación. Ese es otro elemento muy importante que le preocupa vamos a irlos desgranando poco a poco. El doctor Alejandro Reyes, que conoce bastante la altillanura, porque además me parece que hay una sensación de que el proyecto está centrado en esas tierras, porque es donde, en la altillanura, donde hay más tierras baldías, si no estoy mal, aunque creo que tampoco el gobierno sabe muy bien dónde hay. Es cierto, María Elvira. A ver, la altillanura es la última frontera agrícola potencialmente muy importante que tiene Colombia. Ahí tenemos entre 4 y 5 millones de hectáreas posiblemente que se pueden incorporar a la gran producción industrial de alimentos. Colombia, por ejemplo, tiene un déficit de 2 millones de toneladas de maíz al año y no tenemos dónde producirlas, ni cómo producirlas. Allí se podría producir. ¿Qué pasa? Los suelos de la altillanura son suelos muy viejos, muy gastados, no tienen capa vegetal. Si uno recorre la altillanura, como yo lo he hecho a pie, uno se da cuenta que son óxidos de aluminio y piedritas, cubiertos con una pajita muy infértil e improductiva. Ni siquiera para ganadería extensiva sirve. Ese es un territorio donde hay más de 2 millones de hectáreas de resguardos indígenas de los sicuanis. Cualquier desarrollo de la altillanura debe, primero que nada, respetar el territorio indígena de los sicuanis. ¿Esta ley contempla eso o no menciona el tema? No lo menciona, pero el gobierno está consciente de que existe esa gran reserva indígena y hay que respetarla. ¿Pero lo posibilitaría? Si no lo menciona, ¿lo posibilitaría? Claro que que sí. se hagan en terrenos de resguardos indígenas. No. Excluye totalmente los territorios de resguardos indígenas. No lo dice, ¿no? Pero yo quisiera hacer precisiones a lo que acaba de decir Aida. Listo. Hay varios errores conceptuales en lo que ella dice. Primero, la
La UPRA no va a determinar... Doctor Reyes, le voy a interrumpir y no la interrumpí a la doctora Aida para que le explique al televidente qué es la UPRA, porque hablamos con un montón de términos que a veces el televidente que no está muy enterado para poder entender qué es la UPRA. Perfecto. La UPRA es una dependencia del Ministerio de Agricultura que fue creada en el 2011, sí, al comienzo del gobierno Santos, con el objeto de que estudiara los distintos tipos de territorios que hay en Colombia y dispusiera cuál es el uso más adecuado de los territorios. Si son para conservación, si son para ganadería, si son para agricultura. Y además... ¿Y es la UPRA la que determina qué regiones o qué zonas pueden convertirse en sidres? ¿En zonas de desarrollo? El proyecto de ley le asigna a la UPRA esa función. Ya. Ahora, concentrémonos otra vez en la altillanura. ¿Qué sucede? La Ley General de Baldíos, que rige actualmente, que es la 160 del 94, dice que los baldíos son para adjudicación a campesinos. Perfecto, hasta ahí no hay ningún problema. El problema comienza cuando uno va a mirar los territorios. Es mucho mejor asignarle 5 hectáreas de buenos suelos en el Magdalena Medio o en el Sinú o en el río Cesar a una familia campesina para que produzca sus ingresos. Pero el error lógico de la ley de baldíos de la 160, y lo he discutido con José Antonio Campo, que fue el autor intelectual de esa ley, el error lógico es pensar que si la tierra es improductiva, eso se arregla aumentando el área que puede adjudicarse al campesino. Si a mí me dan 1 hectárea en la altillanura, me cuesta 10 millones de pesos crear suelo orgánico para poder cultivar encima. Y demoro 4 o 5 años. Si me dan 1.000, necesito 10.000. Demoro 4 o 5 años en crear esa capa vegetal de 10 o 20 centímetros para poder cultivar encima. Si yo soy un campesino sin recursos, voy a necesitar auxilio del Estado para financiar esa habilitación del suelo. Y el error lógico de la ley fue decir, si la tierra es muy mala, démosle más tierra. Entonces, si yo soy un campesino pobre y me dicen, el Estado me dice, señor campesino, tome 1.725 hectáreas en la altillanura para que usted viva de eso y alimente a su familia, me meten en un lío imposible de solucionar. ¿Qué puedo hacer yo si soy campesino y no tengo cómo habilitar 1 hectárea, mucho menos 1.700? Me cuesta 8 o 10 mil millones de pesos habilitar 1.700 hectáreas. Entonces, la altillanura por sus condiciones naturales tiene que ser desarrollada por el gran capital privado, con inversión privada, a completo riesgo del capital privado. Yo tengo una discrepancia con el proyecto muy seria. El proyecto injertó, primero, muy bien que hubiera eliminado la restricción de la UAF para permitir economías de escala en la altillanura, muy bien. Demagogia y muy mal que hubiera creado un injerto de obligar al empresario a asociarse con campesinos o obligar a los campesinos a asociarse con el empresario, porque esa puede ser la asociación del zorro y las gallinas, como la llama Darío Fajardo. Sí. Es absurdo meterse en eso. Sí, yo quiero hacer 2 precisiones que me parecen claves. La primera es que no es el segundo intento de legalizar este lío de la UAF, de darle una base jurídica a la apropiación de baldíos en la altillanura y en otras partes. Está también en cuestión otras zonas muy importantes como en el sur de Bolívar y lo que hizo, por ejemplo, Argos comprando unidades agrícolas familiares en una forma legalmente discutible. Yo diría que ilegal, para ser más preciso. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo con los que dicen que este proyecto lo que pretende es... Pero no me dejaste terminar la frase. pero... No es el primer intento. Sí, el primer intento se hizo con la ley del plan de Santos. Sí. En la ley del plan de Santos se metió un artículo que fue tumbado por la Corte Constitucional para legalizar esa apropiación que hasta el momento, de acuerdo con la ley de 194, la ley 60 de 1994, era ilegal. Entonces, con la ley del plan se trata de legalizar. Ahora, con este nuevo proyecto de ley también se trata de darle una base jurídica a la apropiación de baldíos de más de una UAF que está expresamente prohibida en la ley, y apropiación que efectivamente hicieron algunos empresarios, entre otras empresas, empresarios como los que estudió
Oxfam. Lo segundo es que, no Alejandro, la altillanura no es el último reducto de la frontera agrícola colombiana. Precisamente nuestro grave problema es que la frontera agrícola colombiana está monopolizada improductivamente. Nosotros tenemos por lo menos 20, 25 millones de hectáreas al interior, entre los valles andinos, en las cordilleras, en la costa caribe, en el Ariari. Eso es un sofisma. No es que allá es lo último que nos queda, no. Lo que pasa es que por el acaparamiento improductivo de la tierra, fundamentalmente basado en el latifundio extensivo ganadero, no dejamos movilizar la tierra productivamente. Entonces los empresarios desesperadamente se van para allá. Porque es que tú no puedes comprar una hectárea en 300 millones de pesos en el Valle del Cauca para producir caña o sorgo, alguna cosa de esas. Es un absurdo. Eso es una cosa. Y lo otro que tú dices es que solamente asociándose los pequeños productores pueden ser viables en la altillanura. Porque, o que solamente, o no, lo que tú dices es que solamente el gran capital es capaz de hacer desarrollos productivos viables. ¿Usted cree Ahora que sí estamos de acuerdo. En la altillanura. No, yo no creo. Nosotros hemos hecho investigaciones con productores familiares de la altillanura. Acabamos de hacer una. Hicimos 10 estudios de caso a profundidad, donde hacemos una evaluación ecológica y económica de cómo están produciendo gente que llegó hace apenas unos 7 años, construyó un nuevo ecosistema según una cantidad de plantas, de árboles, etcétera, y montó unos sistemas de producción ellos mismos con su propio esfuerzo. Listo, entonces, digamos, usted en eso... termino, y altísimamente exitosos, desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista económico. O sea, que en lugar de, como dice el doctor, que esto es una parte demagógica, y ahora le vamos a dar la voz al viceministro que toca defender aquí bastante, es posible más bien buscar la asociación de pequeños y no la del zorro con las uvas, con las gallinas, sí. Que porque acaba el pequeño propietario o el pequeño campesino endeudado hasta el coco y acaba teniendo que vender después de los 2 años que permite la ley para seguir que el otro acumule tierras. O sea que usted cree que se puede buscar en esa altillanura también la asociación de pequeños propietarios y campesinos que sea tan productiva y tan rentable como para los grandes empresarios. Yo creo que no hay que imponerle la asociación porque nadie. sí, hay que dejarlos producir. Sí. Y esta gente... Más bien es que crearles condiciones. En estos casos que yo he visto, que hemos analizado y estudiado, no están asociados, formalmente no están asociados, intercambian entre ellos. Tiene una cantidad de intercambios de tecnologías, de conocimiento, de formas de producir, y crean el mercado ellos mismos, no entran en alianzas productivas. Listo. Doctor Fernández. A ver, doctor Aníbal Fernández, ¿cuál es el propósito del gobierno? Porque se disfraza con que es para no digamos, que es una cosa para distribuir más tierra, para darle tierra a los campesinos, etcétera, etcétera, pero lo que todo el mundo está diciendo, o lo que la gran opinión de los críticos, es que se está tratando de legalizar un poco de propiedad adquirida en forma fraudulenta o en forma ilegal, o por la fuerza, o con argucias jurídicas. Bueno, pues mira, a ver, María Elvira, yo quiero empezar como con unos antecedentes, así como empezaste con unos antecedentes, yo quiero plantear otros que son, me parece, relevantes. El momento por el que atraviesa el sector rural en este momento es muy especial. Estamos repensando la institucionalidad, repensando las políticas, y eso se ve no solamente con cosas muy concretas. La reestructuración del Ministerio de Agricultura, creando un viceministerio de Desarrollo Rural que busca darle una visión mucho más amplia al sector, es decir, no solamente agropecuario, sino todo lo que conlleva, digamos, bienes públicos, ordenamiento social de la propiedad rural, etc. Una misión rural de expertos que está arrojando recomendaciones para que el gobierno podrá asumir o no. Un censo nacional agropecuario que no se hacía hace 45 años, con lo cual estábamos tomando decisiones de política con información claramente desactualizada. Un pacto nacional por el agro y el desarrollo rural que convocó a las instancias de participación municipal y regional para que hicieran propuestas y ahí introducir el enfoque territorial que necesita el desarrollo rural. Mesas de diálogo permanentes, tenemos más de 25 mesas de diálogos con distintos sectores rurales, indígenas, campesinos, afrodescendientes, jóvenes, mujeres, tradicionales y nuevos, con quienes estamos construyendo, digamos, acercamientos para poder tener soluciones para los grandes, para los pequeños y para los medianos, que una de las cosas que quiero dejar sentado en esta mesa es que tienen que ser diferentes las políticas hacia sectores que son diferentes.
Entonces, en ese escenario, y en un gobierno, dijéramos, que ha avanzado significativamente en restitución de tierras, como lo demuestra la aplicación de la Ley 1448, en un gobierno que le ha apostado a la formalización de la propiedad rural. Hay que decir que en Colombia, de los 4 millones de predios rurales, cerca de la mitad, cerca de 2 millones, tienen algún problema de formalidad. Y estamos haciendo ingentes esfuerzos para avanzar en darle esa garantía de propiedad, particularmente a los pequeños productores. Y evidenciando evidentemente un conflicto por la tierra en distintas regiones, conflicto entre grandes y pequeños, conflicto entre grupos étnicos y campesinos, y ahí tenemos que tomar decisiones pues muy juiciosas y muy serias para evitar nuevos conflictos en un escenario de posconflicto. Y en ese marco, este es el tipo de cosas que están pasando y que vienen, digamos, construyéndose desde el gobierno pasado, desde el periodo pasado del presidente Santos. Se somete a consideración del Congreso una propuesta para generar unas reglas de juego más claras para inversión en términos de agroindustria, para convertir a Colombia en una despensa alimentaria del mundo. Y ahí hay que decir, Colombia tiene cerca de 5,5 millones de hectáreas sembradas, de un potencial de 20 millones de hectáreas. Esa es una de las cosas que nos dice la UPRA. La UPRA es la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, que es la que nos dice, vea, estamos usando demasiada tierra para ganadería, estamos usando poca tierra para agricultura, hay unos conflictos con temas ambientales, entonces ellos con rigor técnico nos dicen, ahí tenemos que hacer tal cosa, ahí tenemos que hacer otra cosa. Y nos van a decir, por ejemplo, con estudios y demás, con qué cultivos, por ejemplo, podemos llegar a duplicar, ojalá, el área sembrada, cuáles son los suelos aptos para esos cultivos. Y claramente tenemos que generar una situación en donde se discuta públicamente, esto es un debate, no hay una imposición ni mucho menos, en donde el lema, dijéramos, del Ministerio de Agricultura es hay campo para todos, hay campo para los grandes, los que generen empleo, los que generen, digamos, productos para exportar o para procurar seguridad alimentaria en Colombia, hay campo para los pequeños, en políticas diferenciales, en programas de agricultura familiar que también estamos construyendo, y en ese sentido, dijéramos, la propuesta que se lleva al Congreso pues busca generar un debate a ver si logramos esa claridad en las reglas de juego en donde quepamos todos. Bueno, hacemos una interrupción de esta primera parte del programa y volvemos en unos segundos. Ya regresamos con Las Claves. Siga con nosotros en Las Claves. Habla el viceministro de convertir a Colombia en una despensa alimentaria para el mundo, y eso lo he oído decir bastantes veces en los últimos años. Pero a la vez, desde las épocas de la apertura económica del presidente Gaviria, Colombia se ha convertido de un país exportador de alimentos en un país importador de alimentos. Entonces, pues, este gobierno de Santos, el anterior de Santos y este de Santos también, y por supuesto los de Uribe, han continuado con esa política neoliberal de la apertura. No veo cómo se puede revertir el proceso si 30 años de esa política han mostrado la consecuencia de convertir a Colombia en un importador de alimentos, por una parte. Por otra parte, me parece que este proyecto de ley lo que permite es invertir lo que se ha venido hablando desde hace 70 años en Colombia para la reforma agraria, que es entregarle la tierra a los campesinos, expropiando a los grandes latifundios improductivos, porque lo que se propone ahora es la posibilidad de expropiar a los pequeños minifundios productivos. Entonces me parece que estamos no solo retrocediendo 30 años en lo que se refiere a la apertura, sino 70 años en lo que se refiere al tratamiento de la tierra. Contraevidente con el discurso y los pactos. Naturalmente, completamente contraevidente con el discurso que inició Santos en el primer momento de su gobierno, prometiendo la restitución de la tierra, la reparación a las víctimas, etcétera. La creación de un país de Juan Valdés, una clase media rural, decía Santos. A ver, yo hago como dos reflexiones. Digamos, lo que la experiencia en distintas mesas de diálogo que hemos venido manteniendo con distintos sectores campesinos nos ha demostrado es que, y hay que reconocerlo, la institucionalidad del gobierno hoy en día no responde a las necesidades del campesinado colombiano.
Y hay que ver, por ejemplo, cómo sufren los pequeños productores con las convocatorias del ministerio. Nadie sabe cómo presentar proyectos, nadie puede acceder a los instrumentos de política del gobierno, los instrumentos crediticios. Entonces, una de las cosas claras que tenemos que hacer y que estamos construyendo, como decía, con distintas comunidades y distintos sectores rurales, es unas políticas diferenciales para apuntarle a esos pequeños productores en sus dinámicas propias. Esto se habla de economía campesina, se habla de economía propia, se habla de agricultura familiar. Son conceptos que hay que ir definiendo para generar instrumentos que apunten, digamos, a esta realidad que un poco, efectivamente, digamos, los tratados de libre comercio y esta política, pues ha generado un impacto particularmente en esta población y tenemos que de alguna forma revertirlo. Eso, digamos, por un lado. Por otro lado, digamos, solo quiero decir en relación con el proyecto de ley y tratando de responder algunas de las cosas que se han dicho. En relación con la acumulación o con los procesos que de alguna forma indebidas se hayan hecho en el pasado, eso está en manos de la justicia y de ninguna manera el gobierno quiere incidir en eso. Digamos, lo que está mal hecho, que la justicia tome las decisiones del caso. Y la justicia no se pronuncia, bueno. El tema de la justicia. Una consideración en relación con los indígenas. El 30% del territorio nacional está bajo resguardos indígenas. Es imposible pensar un desarrollo rural sin contemplar esa visión, dijéramos, diferencial. Sí, el presidente o 5 Uribe millones. decía que eran los más grandes latifundistas del país, recuerdo. Lo que pasa es que ellos también conservan la tierra y conservan los recursos naturales. Es un enfoque diferencial, es un enfoque diferente. O los 5,5 millones de hectáreas que tienen los consejos comunitarios afrodescendientes. ¿Jura que no hay posibilidades que unas CIDRES se establezcan en Es que territorios indígenas? lo que le iba a contestar a cuando se decía ahora el tema es que resulta que Colombia ha suscrito convenios internacionales, en particular el convenio 169 de la OIT, que hace obligatoria la consulta previa en la toma de decisiones que pueda afectar a las comunidades indígenas. Luego, así se quisiera o así lo permitiera la ley, está por encima de esa ley una norma internacional que tiene un desarrollo jurisprudencial que obliga a que haya una interacción y se logre un acuerdo si es que eso se quiere, pero la idea es que lo que es resguardo indígena, lo que es territorio ancestral indígena, lo que es como, digamos, tierra de afrodescendientes, pues tiene una dinámica diferente y se debe manejar de manera distinta. Y quiero decir una cosa. Queda claro con la intervención de Alejandro y con muchos debates que se han dado en el Congreso y en otros escenarios, que hay ciertos conceptos que tenemos que reevaluar. Una cosa era el año 94 con la ley 160, hoy es el año 2014 y hay otras realidades. Entonces conceptos como la unidad agrícola familiar amerita un debate al respecto. La definición de pequeños productores, ¿qué es pequeño, qué es mediano, qué es economía campesina, qué es agricultura familiar? ¿Estamos hablando de lo mismo? Entonces hay ciertas definiciones, ciertos conceptos que merita, dijéramos, un debate nacional, público, como lo estamos proponiendo desde el gobierno, que se haga en el Congreso donde corresponde, para que se tomen esas decisiones. Y una última consideración, puede que suene algo contradictorio, dependiendo del análisis que se haga, cuando se busca un apoyo y un robustecimiento de la agricultura familiar o del pequeño productor y políticas diferenciales, pero al mismo tiempo, dijéramos, una promoción y un apoyo a la agroindustria. Pues, insisto, hay campo para todos y yo creo que podemos llegar a entendimientos. Y eso justamente es lo que se acordó en el punto 1 de las negociaciones en La Habana, que haya convivencia, robustecimiento de la agricultura familiar y un tema de importancia de la agroindustria para justamente llegar a exportar. Doctora, ¿hay campo para todos? Hay campo para todos, seguramente hay campo para todos, pero es importante asegurar que no se le expropia al pequeño productor que lleva muchos años sin ningún apoyo estatal. Ya quedó suficientemente ilustrado con lo que mencionó el profesor Forero, que en áreas de difícil acceso, incluso la llanura, se puede producir pequeña agricultura de manera eficiente, pero son campesinos que no han recibido apoyo estatal desde nunca. Eso es un problema y se podría hacer ahora, en lugar de proponer que haya una empresa que intermedie para esos incentivos y en lugar de digamos, poner en riesgo de expropiación a los pequeños productores. Ahora hay otro tema muy importante y es que en este tipo de modelos, como el proyecto de ley lo propone, por ejemplo en el Cerrado en Brasil, que es un modelo muy conocido que el Banco Mundial promovió durante muchos años, pero que ahora ya ha reevaluado, se ha demostrado que la inclusión de los pequeños productores es irreal. La relación es absolutamente asimétrica entre la gran empresa y el pequeño productor, que pone su tierra, pone su mano de obra y asume el riesgo del cultivo. Se compromete durante 15, 20 años un cultivo de ciclo largo, que de pronto después la cosecha sale mal y el que responde con eso, exacto, es él y queda endeudado con un crédito. Ese es un elemento que está en el proyecto de ley que también preocupa mucho a los pequeños productores. ¿Están dispuestos a retirar? Por otro lado, una cosita más, y es que en modelos como el de Brasil,
Incluso en lo que se ha hecho ya en la altillanura con empresas, la inversión estatal es muy alta. Lo que la Contraloría investigó en esos casos que estamos analizando, que hemos mencionado acá, es que en promedio las empresas que recibieron incentivos públicos recibieron 23.000 millones de pesos. Entonces Oxfam está diciendo, no es que la empresa vaya a invertir todo lo que se requiere para desarrollarse a la altillanura hacia otra región, es que de todas maneras el Estado está invirtiendo. Entonces, ¿por qué no invertimos esos recursos en asegurar que los campesinos tienen acceso a tierra baldía? Para eso está protegida la tierra baldía, y se incentiva y se invierte de manera directa en esos pequeños productores, sin necesidad de comprometer los baldíos, ¿verdad? En este momento en que, como bien lo dice el representante del Ministerio, es imprescindible democratizar el acceso a la tierra, porque ya llegó el momento de hacerlo, porque ya en diferentes instancias el gobierno se ha comprometido y eso está muy bien, y en lugar de poner como intermediario a una empresa que pueda, digamos, amparar, correcto, y se queda con la propiedad de la tierra. Mire, ¿cómo podría ser una empresa de las que están investigadas por la Contraloría para poder sanear, digamos, las actividades que la Contraloría ha determinado que han sido irregulares? Como se constituyeron varias SAS, sociedades irreales, digamos, esas SAS se pueden asociar entre sí, presentar un proyecto al Ministerio de Agricultura y constituir un proyecto productivo donde los socios son las pequeñas SAS. ¿Por qué? Porque en el proyecto de ley ya se deja de mencionar la palabra campesino, como fue en la primera versión, aparecía explícitamente campesino y ahorita se menciona trabajador agrario. La definición que se establece en el proyecto de ley como trabajador agrario es tan amplia que caben las SAS. Entonces, esas SAS se asocian, constituyen un proyecto, lo presentan a la UPRA y si quieren recibir incentivos solo tienen que buscar un mediano productor, es la condición que establece el proyecto de ley, para poder acceder a los incentivos. No hay error conceptual en el tema de la UPRA, como mencionó Alejandro. Es que en el artículo 10 dice explícitamente lo leo. En caso de que el titular del derecho de dominio no quiera asociarse, deberá cumplir con los lineamientos productivos fijados por la UPRA de conformidad con las características de la zona, so pena de ser objeto de compra directa o expropiación. ¿Y cómo dictatorial? Dice el proyecto de ley. Eso es un asunto de gran preocupación. Esas alianzas productivas que tú mencionas se están dando en la práctica en la altillanura y se están dando en la práctica bajo la forma de arrendamiento. Nosotros hicimos el estudio y más o menos, o casi que exactamente, a un pequeño productor le pagan 10.000 pesos mes por hectárea. Y ellos, trabajando su propia tierra, en el mismo estudio que hicimos, sacan entre 100.000 y 160.000 pesos netos. Entonces es una asociación. Sí, ahora, se parte del paradigma de las alianzas y de la asociación. Y eso desconoce un hecho, la realidad. Una realidad muy notable. Es que el campesino colombiano en general, no siempre, pero en general, vende en un gran mercado abierto y ha ganado un espacio económico muy importante. El 50% de nuestra producción agrícola y cerca del 80% de los alimentos de consumo directo tipo papa, hortalizas, etcétera, etcétera, circulan por ese gran mercado abierto. Y siempre se ha pensado que no, que eso es incorrecto, que hay que meterlos en alianzas. Y llevamos 12 años de trabajo en alianzas, que es la política líder del ministerio en materia de producción y comercialización, y tenemos apenas 50.000 productores enganchados en esto. Es ridículo frente a 2 millones de productores colombianos. ¿Por qué? Porque el mercado funciona de otra manera. Y entonces la idea de meterlos a la fuerza en alianzas como única condición para su posibilidad de producir en la altillanura, estamos muy de acuerdo contigo, Alejandro, es una idea completamente descabellada. A mí me abre interrogantes por qué tanta interés en meterse en la altillanura y en los proyectos agroindustriales y tan poca mención al reordenamiento y a metérsele al latifundio improductivo, donde hay vacas pastando y donde se pudiera estar produciendo alimentos. Ahí sí quisiera yo intervenir, María Elvira. Dele. Yo creo que Jaime Forero está en lo cierto absolutamente en diagnosticar que el gran problema de baldíos en Colombia ha sido la apropiación indebida de los baldíos en las mejores tierras de expansión de la frontera del país en los últimos 60, 80 años. Digamos,
las tierras del Sinú, de Córdoba, las tierras de La Mojana, las tierras del Magdalena Medio, el Valle del Cesar, la zona bananera del Magdalena, el piedemonte de la Cordillera Oriental, e incluso tierras del Valle del Cauca y del mismo Cauca. Ese tipo de territorios cercanos al mercado, con infraestructura, cercanos a la malla urbana, desde el finales del siglo XIX estaban destinados para campesinos, para ser adjudicados por el Estado para campesinos. Es la única forma en que la propiedad privada puede configurarse allí, es si las tierras salieron del poder del Estado con una adjudicación. Esa norma fundamental que nos hubiera ahorrado toneladas de violencia, de sangre, de pobreza de los campesinos, nos hubiera ahorrado toda la colonización periférica que se desdobló hacia los cultivos ilícitos, lo hubiéramos evitado si se hubieran aplicado las normas de la ley 200 del 36, si hubiera habido una reforma agraria preventiva en Colombia. Como no se hizo, buena parte de la gran propiedad extensiva ineficiente, puramente rentística, que está en el sur del Magdalena Medio, en todos esos lugares, fue corriendo cercas, fueron expulsando a los campesinos hacia la periferia. Lo que no podemos hacer ahora, demagógicamente, es decir, la última periferia que nos queda, que yo sí estoy seguro que es la última periferia donde hay grandes extensiones de baldíos, absolutamente baldíos, es decir, que no han sido titulados con trampas a favor de nadie, sino que son baldíos, aunque ya mucho se ha adjudicado también en el Bichada, muchísimo. Pero lo último que nos queda es una tierra donde los campesinos solo pueden progresar trabajando las vegas de los ríos, pero no el plano de la altillanura. No las sabanas. No las sabanas. Alejandro, Solo el las que yo te vegas. menciono fue en la Eso sí. altillanura, ya en esos suelos súper pobres, ácidos, llenos de, con aluminio, todos esos suelos que tú describes al lado de Facenda, Sí, sí, sí. ¿correcto? Sí, yo conozco Facenda y conozco bien Puerto Gaitán. Y ahí fue Vivía donde ahí. estudiamos los campesinos. Pero no me contestan la pregunta de por qué no meterle el muelle, No, mira. a los latifundios. Yo quiero rematar con dos equívocos que están circulando en esta discusión. A ver. Primero, el equívoco de que el proyecto de creación de las IDRIS es para arreglar una ilegalidad que cometieron Cargill y unos grandes inversionistas en la altillanura. No, no tiene nada que ver. Es fijar reglas hacia el futuro. Lo que acumularon indebidamente violando la ley 160 tiene una solución judicial, y es que el Estado o la Procuraduría pueden demandar ante los jueces la nulidad de esas compras. ¿Y cuál es la conclusión que prevé la ley? Nada. Es una conclusión que no tiene destino práctico ninguno, que deben reversarse esas operaciones. Entonces el adjudicatario de 1.060 hectáreas que se la vendió a Cargill puede decirle a Cargill: señor Cargill, tome su dinero en devolución y devuélvame la tierra. Sí, ¿Qué el hace? problema es que el proyecto ¿Qué de hace ley lo ese que permitiría campesino con sería eso? seguir, eso es correcto, yo estoy de acuerdo con usted, Para y nada. eso es la justicia lo que lo tiene que determinar. Lo que hace el proyecto de ley es permitir que esas prácticas que según la ley actual son irregulares, sean legales. Entonces se compromete la cantidad de baldíos que se puede acumular. Ese es el problema. No tanto que se pueda sanearlo, porque además ninguna ley es retroactiva. Eso no funciona así. Pero esa práctica que la ley 160 la evita para tratar de proteger el activo de los pequeños Es productores. remover ese obstáculo. Eso, exacto, se remueve ese obstáculo y se permite que eso se siga extendiendo. En lugar de organizar los baldíos, entregárselos a los pequeños productores de una vez, junto con incentivos. Doctor Fernández de Soto, Se habla mucho, cada vez que se habla de la redistribución de la tierra, de que se empiece por redistribuir la tierra mala vida, no únicamente mediante argucias jurídicas por Cargill y Río Paila, etcétera, sino toda la Despojada por la fuerza. contrarreforma agraria que se ha hecho en los últimos 30 o 40 años, más, desde que empezó la violencia liberal conservadora. La mayor parte de la tierra en Colombia ha sido apropiada forzosamente. bueno, y acaban de revelar las 900.000 hectáreas de las FARC. Sí. Que no son las únicas, ¿no? Las de acuerdo. 900.000 hectáreas de las FARC, más otros cuantos millones de hectáreas que han cambiado de manos Por la fuerza, ilegalmente por por la fuerza. Entonces, Antonio está apuntando en la dirección correcta. Yo creo que el gobierno lo que debería hacer es equilibrar políticamente todo el problema de baldíos,
destinando los de la altillanura para desarrollos del gran capital, y estoy de acuerdo con Aida en que debe ser a costa de ellos, Sí. no subsidiado por el Estado. Pero es que hay que subsidiar a y los que los pequeños. riesgos no se desplacen al pequeño campesino Claro, asociado, sino claro. que el empresario asuma tanto el riesgo como el costo. Pero permíteme una Pero, anotación, lo no, que se ha hecho pero hasta ahora en un segundo. desarrollo agrícola en la altillanura es altísimamente subsidiado, Sí, y tú lo sabes. y eso está mal. A mí me parece mal subsidiar al gran capital. A ver. Me parece bien subsidiar al pequeño campesino. Correcto. Ahora, segundo, podía equilibrarse el problema haciendo una vigorosa política de recuperación de baldíos ilegalmente apropiados en los sitios que sí toca, Donde está cerca de los donde mercados, hay donde bienes y productividad de los servicios. suelos, donde hay buenos suelos, donde hay irrigación, donde Vías. hay vías, donde Listo. está a 1 o 2 horas de una ciudad capital, donde está el mercado listo. ¿Para qué sembrar campesinos en el fin del país, Sí. donde están a 1.500 kilómetros de la ciudad más cercana? ¿Cómo así? Listo. Eso es absurdo. El doctor Fernández Soto quiere hablar, pero me dicen que hagamos una breve interrupción. Tiene la palabra cuando Ok. volvamos. Ya regresamos con Las Claves. Siga con nosotros en Las Claves. Doctor Fernández de Soto, muchos interrogantes que usted pudiera responder de los que plantean aquí en la mesa. Bueno, si yo he tratado aquí de anotar varias cosas, A ver. voy a tratar de ordenarlas rápidamente. Listo. En relación con lo que decía Antonio de redistribución de la tierra, en eso estamos, por supuesto. Y el superintendente notariado, por ejemplo, esta semana en el Congreso advirtió, junto con el ministro de Agricultura, que no son 1, 5, 10 casos los que, dijéramos, de acumulación indebida hay, son 16.000. Entonces, tenemos que empezar por ese tema. Y no son de grandes solamente, son de medianos y pequeños. O sea, hay todo tipo de, dijéramos, de casos que hay que revisar con mucho juicio. Hay unas tierras que están en la dirección de estupefacientes o, dijéramos, que han sido extinguidas en su dominio y que tenemos que, del narcotráfico. Lo que decía María Elvira de las tierras, dijéramos, ya claramente identificadas de la guerrilla. En fin, digamos que todo eso es un ejercicio, digamos, que se está haciendo y de ahí se debe alimentar el fondo de tierras que está referido en los acuerdos de La Habana. En relación con, se decía ahora un tema de asociatividad y también lo decía Alejandro en relación con el proyecto de ley. ¿En qué ha venido trabajando el gobierno al respecto? Se promueve la asociatividad de pequeños porque creemos que de esa manera pues habrá unas economías de escala, habría como un ejercicio, dijéramos, en donde pues conjuntamente se pueda salir adelante más fácil. Pero con ingredientes que apuntan a procurar la comercialización de productos y la agregación de valor. Y esas alianzas productivas, que yo no las había referido, pero ahora sí las hago, sí me refiero a ellas, digamos, lo que buscan es, primero, ayudarle a formar negocios y actividades productivas a los pequeños y luego garantizarles que tengan acceso a mercados. Eso ha venido funcionando más o menos bien, queremos mejorarlo y robustecerlo. Ahí hablaba de la experiencia de Brasil. Yo creo que en Brasil tenemos mucho que aprender y de pronto podemos recortar camino. Las discusiones que estamos teniendo en relación con pequeños y grandes, con agricultura familiar, con la institucionalidad, las dieron en Brasil en el 2002, 2003, cuando empezó el primer gobierno de Lula. Toda esa experiencia, toda esa institucionalidad que ha venido creándose, yo creo que es un buen referente para nosotros lo que tenemos que construir, que ciertamente yo digo, tenemos que cambiar muchas instituciones. En relación con lo que decía, con lo que mencionábamos de redistribución de la tierra, tenemos que empezar por cambiar las instituciones. Claramente el INCODER no está funcionando como debería y ahí hay que repensar esa institución y se ha pensado en el marco de la misión rural dividirlo por lo menos en dos. Tener una autoridad de tierras que se encargue de todo esto que estamos hablando y una entidad, un fondo, un instituto que se encargue de promover desarrollo rural con adecuación de tierras, con inversiones en proyectos productivos y demás. En relación con el tema de los subsidios, nosotros estamos convencidos que los subsidios que agreguen valor son válidos. Los subsidios que sean de verdad necesarios son válidos, pero los que no apunten, dijéramos, a esa agregación de valor, hombre, gastemos esos recursos públicos hacia inversión en bienes públicos, hacia carreteras, hacia educación, hacia vivienda, hacia salud. Y en ese sentido, dijéramos... Subsidios, pero ¿en dónde y para quiénes? Porque justamente correcto. siempre en Colombia tradicionalmente, y eso sigue siendo así, los subsidios se le dan a quienes ya tienen. Es cuando se abre
si los Lara abren una finca en el fondo, lo que fue Larandia en su momento, se contribuye a que los Lara puedan ponerla a producir. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Antonio, y una de las cosas que yo llevo un poco más de un año en el Ministerio de Agricultura, después de venir del Ministerio... paro nacional, a mí me tocó el paro, directo. a mí me tocó el paro como viceministro del Interior, entonces también me tocó ese... Tal paro nacional le tocó no, digamos que por lo menos ahí aprendí que es un tema de verdad con un enfoque de derechos, por eso aquí lo que estamos es hablando de los derechos de los pequeños campesinos y de los, digamos, que están afectados por distintas situaciones. Pero entonces una de las cosas que más me ha sorprendido es que gremios, grandes, pequeños, campesinos, a lo que van al Ministerio de Agricultura o a sus instituciones es a pedir plata, a pedir subsidios, que soporten, dijéramos, actividades, la mayoría poco productivas o poco sostenibles. Entonces ahí lo que estamos planteando nosotros como gobierno es, oiga, venga, los recursos del Estado, invirtámonos en donde generemos un impacto, en donde podamos ayudar a superar la pobreza. Hay que decir, los 12 millones de pobladores rurales son 3 veces más pobres que los ciudadanos urbanos. Tenemos que invertir ciertamente en esas vías, en ese acceso a la salud, en esa educación para lo rural, en esa vivienda rural, y ahí generar las mejores condiciones de vida a los pobladores rurales para pensar, dijéramos, en ese bienestar que les queremos generar. Y de pronto en algunos sectores es necesario pensar en subsidios que agreguen valor, que generen, dijéramos, una situación de sostenibilidad para ciertos productos, pero dijéramos, hay que estudiar eso muy bien. Entonces todos estos planteamientos que se están haciendo, toda esta discusión, y perdón, vuelvo a lo que decía al principio del programa, hace parte de lo que está arrojando la misión rural, de lo que nos va a decir el censo agropecuario, de cómo hacemos el alistamiento para poner en marcha lo que está consignado en el punto 1 de los diálogos de La Habana, que lo que nos ha dicho el presidente es, independientemente de la suerte del resto de la agenda, eso hay que hacerlo. Pero, entonces, lo que estamos construyendo es una política integral de desarrollo rural, algo comprensivo que recoja todo esto. Mencionando las organizaciones del paro, a mí me parece que la relevancia de este proyecto de ley, para no salirnos de este, es tal y afecta tanto, de manera tan profunda a los pobladores rurales, que este proyecto de ley debe pasar por consulta, debería pasar por consulta. Las organizaciones del paro, varias y otras, e incluso las organizaciones que participaron en el paro, otras que no participaron en el paro, las Dignidades, la Cumbre Agraria, otras organizaciones, incluso latifundistas y medianos tenedores de tierra de la Altillanura, que acudieron a audiencia pública en el Senado la semana pasada, unánimemente están diciendo que este proyecto de ley no ayuda con lo que usted está diciendo. Propietarios dicen, no, nunca llegó el Estado y ahora sí quieren venir a expropiarnos. Pero yo les pregunto a ustedes, en general aquí la política agraria ha sido espasmódica, ha sido, digamos, no hay una política integral de largo aliento, y en general los interlocutores han sido los gremios que representan a los grandes propietarios. Todo este tal paro nacional y todos estos nuevos movimientos de las Dignidades, hay organizaciones y hay estructuras de interlocución, se han formado a raíz de esto y a raíz de todo el proceso de La Habana, es decir, hay una mayor conciencia de la necesidad de realmente invertir y buscar cerrar la brecha con el campo, doctor Forero. Usted que conoce eso, doctor Reyes. Doctor Forero. Yo sé, es que no quería como que... Sobre eso quiero decir algo, cuando me toque. Lo que descubren los campesinos de tierra fría y clima medio, los cebolleros, los paperos, los cañicultores, etcétera, es que aquí todo el mundo tiene subsidio menos ellos. Entre otros, sus 500.000 compañeros campesinos cafeteros, que son los que más tienen subsidios. La mayor parte de los subsidios van hacia ellos. Pero los palmeros, los grandes palmeros, los maiceros, los azucareros, los floricultores, todos han tenido subsidios, más aún. Al contrario, lo que se dice no es que estemos en un estado neoliberal, es todo lo contrario. Tenemos un estado, una agricultura estructuralmente protegida y subsidiada. Pero no es así en todos los países del mundo. Es así en todos los países del mundo. Es decir, ni Europa, ni Estados Unidos, ni Japón tienen una agricultura neoliberal, es decir, que se deje funcionar el mercado. Ahora, vamos a ver qué pasa con los TLCs. Porque está programado entonces desmontar eso. Pero hay formas de compensar, que es lo que se ha venido haciendo con políticas como las del AIS, con el anterior presidente Uribe, y ahora con
con el DRE, para compensar a los agricultores de su mala situación frente a las oscilaciones de los precios Pero, Jaime, de los alimentos en el mercado mundial. Para darte más aún la razón, el contraste, y de lo que estaba hablando Aníbal, el contraste es estas dos cifras, que nos las dijo una vez la misión del BID que se reunió con la misión rural. En Colombia, el 90% del presupuesto para el sector rural se va en subsidios y el 10% para bienes públicos como educación, vías, y los tecnología. subsidios más grandes no pasan Aguárdate. por presupuesto. No he porque terminado son mi esenciales, frase. No he terminado mi como el de los frase. combustibles. Si me interrumpes, no podemos hablar. Mira, el 90% en Colombia Disculpa. subsidios, gracias, y el 10% bienes públicos. En los Estados Unidos la cifra es inversa. Es lo que uno no creería, pero en Estados Unidos el 90% del presupuesto rural es para bienes públicos, infraestructura, riego, etcétera, y 10% para subsidios. En Colombia tenemos invertido el problema. Entonces lo que dice Aníbal, Tenemos que ir, tenemos que voltear eso. completar la idea, entonces ahora sí. acabando el tiempo. La mayor parte de los subsidios son implícitos, por ejemplo en biocombustibles, porque son exenciones y esos no están contabilizados. Sí, el sector es mercado altísimamente subsidiado, pero a mí me decepciona mucho, Alejandro, la idea de que tenemos que dejar el latifundio improductivo quieto e irnos para la altillanura. Eso es lo que yo Las, nunca me lo contestaron. las 25 millones de hectáreas improductivas que tenemos dentro de la frontera agrícola, hay que intervenirlas. Tú y yo trabajamos en un proyecto de ley de tierras y desarrollo rural que, entre otras cosas, creaba el mecanismo de extinción de dominio cuando no se cumple la función no solamente social, sino ambiental de la propiedad. Esto toca corto porque ya me están pasando la guillotina. acuerdo con lo que Están dispuestos plantea- a meterle muela al latifundio improductivo De y no acuerdo con lo que solamente... dice Alejandro en relación con invertir, digamos, la proporción de bienes públicos y subsidios, hacia allá tenemos que ir. La pregunta en relación con el diálogo, dijéramos, social con las eso es lo que hay que celebrarlo. O sea, tenemos, como digo, más de 25 mesas de diálogo permanentes. interlocución. Hay una interlocución permanente, directa, o sea, 3 días a la semana. Este viceministro se encarga de estar en esas pechito. mesas. Este pechito con el ministro también y demás, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que...? Y eso se tiene que... todo esto tiene que partir por un empoderamiento de la comunidad rural, y eso es en lo que estamos. Y en relación con lo que planteas de los latifundios, bueno, es que como tenemos una política agraria que es una colcha de retazos que se ha venido construyendo y haciendo al margen de protestas en las carreteras o con decisiones coyunturales por alguna crisis, pues en una construcción de una política de Estado para lo rural que trascienda a los gobiernos y que mire a largo plazo, como tú planteabas, pues esto es lo que tenemos que empezar a discutir. Y pues por eso esos insumos de la misión rural y de todo esto que comento nos va a arrojar, digamos, una situación donde podamos apuntar a tomar decisiones respecto de qué hacer con esas situaciones. Pero una cosa final, si algo ha demostrado el gobierno del presidente Santos es un talante de diálogo. Y para esto quiero decir, digamos, que no está, no está escrito en piedra el proyecto de ley, por eso se somete a consideración del Congreso, hay amplitud, hay debate. Si se consultó por primera vez el plan de desarrollo, si se consultó la ley de víctimas, etcétera, pues lo que queremos es discutir estas políticas para que sean acertadas. Palabras finales de Antonio. A mí no me parece que sea cierto que el gobierno de Santos haya sido un gobierno abierto a la consulta. Lo ha mostrado perfectamente, por ejemplo, en el tema minero. Cuando se ha hablado de consultas a la comunidad sobre el tema minero, el propio presidente Santos ha dicho que no, que eso no tiene ninguna, que las cosas se deciden desde el gobierno y no con la consulta popular, aunque se hagan mesas de diálogo. A mí me parece que es al contrario, un gobierno que está despóticamente decidiendo cómo se trata el campo, como lo está haciendo también en el tema minero. No estoy de acuerdo, Antonio, dijéramos incluso no solamente a través de procesos de consulta previa, sino de distintas decisiones que se han tomado al interior del gobierno consensuadamente entre ambiente, minas y agricultura, dijéramos, demuestran que la idea es tomar decisiones acertadas. Yo creo que el peor error que podemos cometer como país, como gobierno, es tomar decisiones que generen nuevos conflictos en el territorio si estamos pensando en un país en posconflicto. Bueno, creo que queda abierto el debate, ¿no? Aquí no hay nada, no hay palabras finales, está abierto el debate. Este es un debate clave porque pasa, de todas maneras, por la paz de Colombia. Que haya paz en el campo, que haya economía campesina, que haya respeto por los derechos de los más vulnerables, pues es parte de la paz en Colombia. Buenas noches, los esperamos el próximo programa para otro debate de interés nacional.